Bendiciones, continuando con la clase número 4 en la materia de Hechos de los Apóstoles, vamos a continuar en esta primera unidad entendiendo el libro de Hechos. En esta oportunidad vamos a poder conversar sobre los propósitos por los cuales Lucas escribió el libro de Hechos. A manera de introducción, es importante recalcar que Hechos es un libro de acción. En ese sentido, eh, podríamos quizá compararlo con, con un relato similar a una publicación donde podemos ver distintas acciones, distintos hechos realizados. Es importante destacar también en este sentido de que Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia. En 30 años pudieron ocurrir pues muchísimas cosas. En este sentido, vamos a notar que menos del 1% más o menos de los sucesos ocurridos se encuentran en Hechos. Debemos tomar en cuenta además que el escritor Lucas ha podido ordenar el libro de Hechos y además escoger aquellos sucesos más importantes que seguramente tienen una intención aún en este tiempo para la iglesia. Vemos en Juan 20:30 que dice la palabra: delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. En Juan 21:25 indica y dice: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que en 30 años de la iglesia, pudieron haber ocurrido y de hecho sucedieron muchísimas cosas, ¿no? Podemos mencionar un ejemplo cuando Pablo en el capítulo 20, versículo 7, Lucas está mencionando que Pablo enseñó en Troas. Sin embargo, no menciona lo que enseñó en ese lugar. En ese sentido, hay varios sucesos que en hechos posiblemente no se han tomado en cuenta, pero sin lugar a duda podemos notar la inspiración del Espíritu Santo que ha dejado en hechos relatos y sucesos considerados muy importantes y trascendentales para la iglesia hoy en día. Bien, continuando vamos a hablar sobre los 5 propósitos por los cuales Lucas escribió Hechos. En ese sentido, vamos a comenzar con el primer propósito. Hechos es un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Como podemos ver en este gráfico, una de las intenciones y propósitos de Lucas es generar ese puente entre entre los evangelios y las cartas de Pablo. En su primera etapa, el Nuevo Testamento tenía solo dos partes que incluían 4 evangelios y las cartas de Pablo. Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribió la mayoría de sus cartas. Habíamos visto en la clase pasada de que existen eh, fechas interesantes en cuanto a los sucesos que se dieron antes, durante y después de la escritura del libro de Hechos. En ese sentido, vemos que el autor pretende en este caso de que Hechos sea una introducción a las cartas de Pablo. Entonces podríamos decir que Hechos es un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. La segunda razón o el segundo propósito para la escritura de Hechos es mostrar el crecimiento de la iglesia. La iglesia creció en número. Por ejemplo, en el día de Pentecostés la iglesia cabía en una habitación. Vemos en Hechos 6:7 que dice: revela que ese número aumentó, incluyendo muchos sacerdotes. Entonces, a partir del día de Pentecostés, donde fue la llenura del Espíritu Santo, empieza a crecer la iglesia en número.
En todo el libro de Hechos se ve el aumento de número de creyentes. En Hechos capítulo 8 versículos 1 al 4 dice, sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Vemos entonces que el segundo propósito involucra el crecimiento de la iglesia, pero en este caso estamos resaltando el crecimiento en número de la iglesia. Así como creció en número la iglesia, también esta creció geográficamente y se instaló en nuevos lugares. Es cierto que empezó en Jerusalén, pero tras los viajes de Pablo, vemos la expansión de la iglesia. Hechos 8.1 dice, por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Vemos entonces la expansión geográfica de la iglesia. Lucas ordenó su historia para presentar entonces el crecimiento de la iglesia, tanto a nivel numérico como de manera geográfica. La iglesia también creció socialmente. En sus comienzos solo los judíos conformaban la iglesia. En Hechos 2 dice que los judíos y los convertidos de 15 lugares diferentes oyeron el Evangelio. Hechos 6.1 nos menciona, revela que la iglesia incluía dos grupos de judíos, un grupo que hablaba griego y un grupo que hablaba hebreo. Entonces la iglesia también creció socialmente, incluyendo aquellas tribus, naciones, lenguas y culturas. En este sentido, vemos también al crecer socialmente de que empiezan a desatarse algunas polémicas o controversias en la iglesia en el sentido de la circuncisión, en el sentido también de la conversión de gentiles al cristianismo. Entonces, la iglesia también creció socialmente. Como cuarto punto, dentro del crecimiento de la iglesia, podemos notar que la iglesia también creció en su teología. En los primeros días, los creyentes eran judíos. A ellos les tomó mucho tiempo entender la revelación o la relación entre la ley y la gracia. Es interesante ver cómo es que teológicamente también la iglesia fue creciendo. Por ejemplo, se empieza a desatar la pregunta y la controversia. ¿Los gentiles necesitan ser circuncidados y guardar la ley de Moisés? En este sentido, la respuesta de Pedro fue que no. Y vemos en Hechos 15:11 justamente, dice, más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho. Y también ellos lo creen. En este sentido, vemos que la iglesia también está creciendo, en el relato de Lucas, está creciendo de manera teológica. Entonces, uno de los propósitos de Lucas fue justamente mostrar el crecimiento de la iglesia en número, en nuevos lugares, es decir, geográficamente, también un crecimiento en el ámbito social y también un crecimiento en el ámbito teológico. La pregunta para nosotros en este tiempo sería si en estos 4 puntos que acabamos de mencionar del crecimiento de la iglesia, también en este tiempo esta está creciendo. Creo que sería bueno reflexionar al respecto si la iglesia está creciendo en número, geográficamente, socialmente y también a nivel teológico. Muchas gracias.